¿Para qué existe la iglesia? ¿Para alimentar a las 99 que están en el redil o para buscar la oveja que se ha perdido? La respuesta en la lección de hoy en Aprendamos con Gozo. Bendiciones, apreciados amigos del gozo. Les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Un privilegio una vez más de compartir con cada uno de ustedes estas lecciones de vida que encontramos cada semana a través del libro sagrado y siempre con un personaje bíblico. En esta lección número 10 estaremos analizando al apóstol Pablo y cómo cuando Dios lo llama, él se convierte en un predicador que va más allá de las fronteras de la iglesia para bendecir a muchas personas. El sábado 20 de marzo del 2020 fue un día muy difícil para todos los cristianos del mundo entero, incluyendo para nosotros como adventistas del séptimo día. Nunca nos imaginamos que todas nuestras iglesias adventistas en todo el mundo iban a ser todas cerradas en un solo día. La razón, una enfermedad, un microorganismo llamado COVID permitió y forzó y obligó a todas nuestras iglesias a adorar virtualmente y dejar de reunirnos y congregarnos en nuestros edificios para ver las programaciones directamente a través de nuestros dispositivos inteligentes, nuestro televisor o nuestra tableta. Miles de personas murieron en todo el mundo. Sin embargo, hay cosas positivas que sucedieron con todo esto, especialmente para la iglesia. Y una de ellas fue que nosotros nos desconectáramos del edificio y fuéramos más allá de las paredes del lugar de adoración de nuestra preferencia. Era nuestras costumbres ir cada fin de semana a encontrarnos con nuestros hermanos en la iglesia, adorar juntos allí al Señor y reunirnos y cantar y como familia espiritual poder abrir juntos la palabra de Dios y encontrar esperanza en el Dios de la salvación. Sin embargo, toda la gente tenía que venir y reunirse con nosotros en la iglesia para poder disfrutar del culto sagrado. El COVID nos obligó, nos forzó el brazo, nos torció el brazo a nosotros como iglesia para ahora salir de las paredes de la iglesia y comenzar a bendecir nuestra comunidad alrededor de la iglesia y también a bendecir a aquellas personas que estaban lejos de nosotros a través de las redes sociales, a través de las transmisiones virtuales y a través de las reuniones que teníamos con nuestros hermanos, amigos y visitantes y aún personas que estaban curiosas de conocer nuestra iglesia, pero que estaban muy lejos de nosotros. Esta gran lección debe permanecer hasta el día de hoy, porque lo que Dios quiso aprovechar para enseñarle a su iglesia es que nosotros no debíamos estar necesariamente conectados con un edificio, sino conectados con nuestra comunidad. Pero, ¿quién es nuestra comunidad? La mayoría de la gente piensa, y eso vamos a hablarlo en la lección de esta semana, que nuestra comunidad son aquellos que adoran como nosotros, que creen lo mismo que nosotros, que cantan lo mismo que cantamos nosotros y que tienen unas doctrinas similares, si no iguales a las que nosotros tenemos. Pero el apóstol Pablo en la lección de esta semana nos enseña a nosotros a que no necesariamente estamos obligados para mantener a las 99, sino a buscar las ovejas perdidas que aparecen allí en el libro de Lucas en el capítulo 15 a partir del verso 1 hasta el versículo 7. ¿Cómo podemos nosotros buscar a esas ovejas perdidas? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra mentalidad? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra estrategia? ¿Qué cambios tenemos que hacer en la forma como nos acercamos a ellos para que ellos también sientan pasión, sientan deseo, sientan curiosidad por conocer al Dios que nosotros conocemos?
El apóstol San Pablo comienza diciendo en el libro de Hechos, y allí estamos basando nuestra lección de esta semana, en Hechos en el capítulo 17, Pablo llega a un lugar que no adoraba como él, que no creía lo mismo que creía él, que tenía una filosofía totalmente diferente, que ni siquiera conocía al Dios que tenía Pablo. Ese lugar se llamaba Atenas. Atenas era ese lugar donde nosotros lo conocemos todavía hasta el día de hoy como un lugar donde habían paganos idólatras, donde habían filósofos. En Atenas la gente no era alcanzada por la visión de Jesucristo, sino que ellos tenían otros conocimientos, otros puntos de vista o otra forma de ver aún la vida espiritual. La Atenas estaba llena de ídolos, lo menciona en el capítulo 17 a partir del versículo 16 en adelante. Y Pablo, sabiendo cómo Dios había hablado tanto tiempo en contra de los ídolos, Pablo ahora está molesto con ver a esta gente adorando a ídolos y no adorando al Dios verdadero. Pero molestarse para Pablo no era suficiente. No podía venir ahora y hacer lo que muchos de nosotros hacemos, que cuando alguien no hace lo que nosotros entendemos que es lo correcto o no adora como nosotros creemos que es la forma correcta, automáticamente nos molestamos. Y es quizás tienen hasta razón de molestarse, porque quisiéramos que los otros encontraran al Dios de nosotros, pero no es la forma correcta para nosotros poder alcanzar a esa gente que tiene un conocimiento diferente del Dios que nosotros conocemos. Y quiero compartir contigo 5 lecciones que Pablo usó, 5 estrategias que Pablo entendió para poder alcanzar a personas diferentes a nosotros. ¿Quiénes son esas personas diferentes a nosotros? No son solamente los católicos o pentecostales o testigos de Jehová, mormones o luteranos o bautistas o metodistas o evangélicos, porque ellos hasta creen en el mismo Dios que creemos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar a los budistas? ¿Cómo podemos alcanzar a los musulmanes? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros a los gnósticos? ¿Cómo podemos alcanzar a los ateos? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros a los humanistas? A los filósofos, a aquellas personas que entienden que su Dios es la tierra o la naturaleza. ¿Qué métodos usó Pablo y qué métodos podemos usar nosotros para llegar a ellos? Muy bien. Vamos a ver el contexto. El contexto es Atenas. Atenas, un pueblo idólatra. Atenas, un pueblo que vivía en el pecado. Atenas, que a diferencia de otros creyentes, creían en otras cosas o tenían otras filosofías de vida. Atenas eran personas que tenían un conocimiento no de Dios, sino un conocimiento intelectual y filosófico, y pensaban que lo que le daba la grandeza a ellos era su intelecto o su conocimiento o su filosofía sobre la vida. Sin embargo, cuando Pablo llega a Atenas, aunque está molesto por verlos a ellos como idólatras o adorando a otros dioses que no es al Dios verdadero, como nos molestamos también nosotros hoy en día, Pablo se llenó de emoción, o sea, Pablo se sintió motivado, Pablo sintió hasta compasión por ellos, Pablo se dio cuenta que si él no les hablaba del Dios del cielo, ellos morirían en el pecado y no conocerían al Dios verdadero. Y entonces Pablo utiliza una estrategia, y lo primero que él hace, de los 5 pasos que vamos a estar mencionando hoy, las 5 lecciones que aprendemos de Pablo, es que Pablo, según el libro de Hechos en el capítulo 17, Pablo fue a donde estaba la gente. Tenemos que cambiar esto en nuestras iglesias. La gente no necesariamente tiene que venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir donde está la gente. Jesús hizo eso. Jesús tuvo momentos a solas, Jesús tuvo momentos con los discípulos, pero en cada momento que tuvo la oportunidad, Jesús fue y compartió con otras personas. Él fue donde estaba el pecador, él fue donde estaban los adúlteros, él fue donde estaba la gente que para los judíos eran personas que no merecían la misericordia de Dios. Jesús llegó hasta lugares donde el judío prefería dar la vuelta, como era Samaria. Jesús fue donde estaba la gente, y Pablo hizo eso. Aprendió de Jesús ahí donde estaba la gente. ¿Dónde encontró la gente? La encontró en el mercado. Y allí Pablo, y esto es importante, quiero compartir esto con ustedes, porque muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Es más, hasta lo hemos enseñado en la iglesia. No, hermano, no hay que educarse. No, hermano, no hay que estudiar. No, hermano, ya el Señor viene pronto. ¿Para qué va a estarse uno afanando de que haciendo maestría o haciendo doctorado? No. Un momentito. Porque Pablo era doctor en la ley.
Pablo tenía un verbo extraordinario. Pablo tenía una oratoria poderosa. Pablo sabía cómo acercarse a las personas. Y eso, que para muchos es quizá una pérdida de tiempo, para Dios es una gran arma poderosa para usar. Porque Pablo usó eso. Pablo comenzó a hablar con las personas en el mercado y vieron que Pablo no solamente conocía de su cultura, vieron que Pablo tenía un intelecto superior a la mayoría, y ellos entonces toman a Pablo y lo recomiendan para hablar con los filósofos. Mira cómo va la cosa. Pablo se reúne con la gente, Pablo se mezcla con las personas, Pablo aprende sobre ellos, Pablo tiene conversaciones con ellos, Pablo se hace amigos de ellos, Pablo interactúa con ellos, y muchos de nosotros pensamos que no, este no cree como yo. ¿Cómo voy yo a hablar con un católico? ¿Cómo voy a hablar con un pentecostal? ¿Cómo voy a hablar con un budista? ¿Cómo voy a hablar con un musulmán? ¿Cómo voy a tener de amigo de que a un ateo? ¿Cómo es posible que yo sea amigo de las lesbianas y los homosexuales? ¿Cómo podemos alcanzarle a ellos si nosotros no nos acercamos a ellos y no nos hacemos amigos de ellos para poder darles a conocer la misericordia y la gracia del Dios verdadero? Pablo hizo eso. Y a mí me encantó eso de Pablo. Yo soy de los que creo que nosotros debemos ir donde está la gente. Y siempre lo estaré compartiendo y lo estaré repitiendo. Si la gente está en TikTok, la iglesia tiene que estar en TikTok. Si la gente está en Facebook, la iglesia tiene que estar en Facebook. Si la gente está en Twitter, que ahora se llama X, la gente tiene que estar en X. Si la gente está en Instagram, la iglesia tiene que estar en Instagram. Si la iglesia está en YouTube, si la gente está en YouTube, la iglesia también tiene que estar en YouTube. Donde quiera que la gente se encuentre, ahí tienen que estar aquellos que quieren predicar este hermoso mensaje de esperanza. Ahora bien, entendemos que tenemos que ir donde está la gente. Pero aquí hay un detalle que hemos pasado por alto. Nosotros somos especialistas en pelear. Esa es nuestra especialidad. Y peleamos para contradecir al católico, y peleamos para contradecir al musulmán, y peleamos para contradecir al impío, y peleamos para contradecir al pecador, y peleamos para contradecir a los pentecostales, que esto, y en sus doctrinas de cada uno, y somos expertos defendiendo lo que nosotros creemos. ¿Cuándo vamos a hacernos nosotros especialistas en alcanzar otras denominaciones religiosas? Yo dije en alcanzar, no en denigrar. Yo dije en alcanzar, no ir a criticar. Yo dije en alcanzar, no ir a pelear. ¿Cuándo vamos a ser especialistas en ateos? ¿Cuándo vamos a especializarnos en filósofos? ¿Cuándo vamos a especializarnos para llevar el evangelio de Jesús a los humanistas? ¿Cuándo vamos a especializarnos para bendecir a los musulmanes? ¿Cuándo vamos a especializarnos para llegar hasta donde están los budistas, conocer qué ellos creen y ver qué forma podemos usar para acercarnos a ellos y mostrarles al Dios de la salvación? ¿Me va entendiendo por dónde va la cosa? Tenía 2 hermanos de iglesia en un país donde fui pastor, en una iglesia donde yo era pastor en ese lugar. Y esos hermanos se daban el orgullo de decir que ellos dos, eran una pareja de esposos, eran especialistas en testigos de Jehová. No había un testigo de Jehová que entrara a su casa y tocara la puerta de su casa, que ellos no se lo comieran, que ellos no lo derrumbaran, que ellos no lo denigraran, que ellos no los humillaran, que ellos lo ponían entre la espalda y la pared. Los pobrecitos se iban de ahí, pero golpeados, maltratados, le daban por la espalda, le daban por el frente, impresionantemente. Oiga esto. Y un día, ellos me abrieron el corazón. Me dijeron: Arnaldo, un día nosotros tuvimos que cambiar el método que estábamos usando. Porque es verdad que eran especialistas en testigos de Jehová. Pero un día vino un muchacho, testigo de Jehová, y tocó las puertas de ellos como normalmente hacen los testigos. Y ellos acabaron con el muchacho, y fue tanto que lo arrastraron, que el muchacho dejó de ir a la iglesia de los testigos de Jehová. Pero tampoco vino al adventista. ¿Dónde terminó? Bebiendo, borracho, en la plaza del pueblo. Y ellos me abrieron el corazón y me dijeron: ese muchacho, por la forma como nosotros lo tratamos, por la forma como denigramos lo que creía y su religión, ni quedó con ellos, pero tampoco quedó con nosotros. ¿Quién se lo llevó? El diablo. Porque ahí estaba bebiendo en la plaza del pueblo, ni era adventista, ni era testigo de Jehová. Pablo nos deja ver a nosotros
que nosotros tenemos que ir donde está la gente, pero tenemos que ir donde está la gente usando unos pasos que Pablo está dando. El primero, ve dónde está la gente, pero ve dónde está la gente y trata de conocerlos a ellos. Pablo se adaptó a ellos. No significa que Pablo apoyaba lo que ellos estaban haciendo. No significa que Pablo iba a ser ahora como uno de ellos. Significaba que Pablo adoptó su estrategia para poder lograr tener un lugar en el corazón de ellos y poderle hablar del Dios de la salvación. Muchos de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y es adaptarnos para llevar el mensaje. Exacto, vamos a ir donde está la gente, vamos a ir a bendecir a la gente, pero tenemos que ir ahora no creyendo en el punto de partida para que ellos crean lo mismo que nosotros, sino adaptándonos a lo que ellos tienen para entonces poder ganar un espacio y hacerle conocer sobre el Dios de la salvación. Y Pablo comienza, en vez de criticarlos, Pablo prefiere dar el segundo paso. Y el segundo paso que da Pablo es aprender a conocerlos. En el capítulo 17, Pablo ahora reacciona con ellos, habla con ellos, los conoce a ellos. Y Pablo entonces, ellos se encargan de llevar a Pablo al Areópago. El Areópago era un lugar donde la gente trataba los asuntos legales y también trataba los asuntos religiosos. Allí iban personas que eran especialistas en ciertas áreas de la vida, especialistas en ciertas materias, especialistas en ciertos asuntos legales, en ciertos asuntos religiosos. Y Pablo lo llevan hasta allá porque ellos no podían ignorar la elocuencia que tenía Pablo. Y nosotros en las redes sociales tenemos que mostrar la elocuencia que Dios ha puesto en nosotros, el don que Dios ha puesto en nosotros, el carisma que Dios ha puesto en nosotros. No debemos ser reconocidos como gente que pelea, no debemos ser reconocidos como gente que critica, no debemos ser reconocidos como gente que ofende, no debemos ser reconocidos como iglesia exclusivista. Que creemos que todo lo que se van a salvar tiene que pasar por el filtro de nosotros. Y eso no es cierto, familia. Porque no es la iglesia la que salva, es el Dios Todopoderoso. Es cierto que nosotros tratamos en la medida de lo posible de guardar los mandamientos de Dios y vivir acorde con lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, pero somos llamados no es a criticar al que no lo está haciendo, sino a contagiarlos con lo que nosotros también creemos. Y cuando Pablo lo llevan al Areópago, los atenienses comenzaron a escuchar las ideas de Pablo por su forma elocuente que él tenía. Aunque no creían todavía ni le daban mucha fe a lo que él estaba compartiendo, pero ellos por su elocuencia sentían que Pablo tenía algo para decir y posiblemente algo para enseñarles. ¿Qué métodos estamos nosotros usando para llegarles a los filósofos y educados de la iglesia? ¿Qué métodos estamos usando nosotros, como estudiamos la semana pasada, para poder llegar a la gente rica y poderosa? No es el mismo método que usamos para llegar a la gente que está por muchas crisis, pasando por muchas crisis, especialmente la crisis financiera. ¿Qué métodos estamos usando para llegarle a los jóvenes? ¿Qué métodos estamos usando para llegarle a los jóvenes de esta segunda generación? ¿Qué estamos usando? O sea, ¿de qué forma podemos llegar a ellos? Y Pablo lo que hace es que cuando llega donde ellos y los conoce, Pablo comienza a filosofar con ellos. Pablo comienza también a decirle a ellos, miren, yo admiro lo que ustedes están haciendo. Y Pablo comienza a hablar con ellos y da el tercer paso. El paso número 1 es ir donde ellos están. El paso número 2 es conocerlos, lo que ellos creían, el tipo de filosofía que tenían, los dioses que ellos adoraban. Y Pablo entonces ahora da el tercer paso. Y el tercer paso es identificar los puntos en común. Uy, eso sí me encantó. Me encantó porque nosotros tenemos que valorar lo que otras denominaciones también tienen. Y yo quiero ser muy franco y muy sincero con ustedes. Óigame bien. Yo admiro a los evangélicos y a los pentecostales. Y también a los metodistas. Porque esa gente, donde quiera que se muda uno de ellos, ahí levantan una iglesia. Una cosa impresionante. Ellos tienen iglesia en todos los barrios. Donde hay un punto de droga, escúcheme bien, la iglesia evangélica metodista, ahí mete una iglesia. Es una cosa impresionante. Ellos como que se huelen donde que venden la droga y ahí levantan una iglesia. Gloria a Dios por eso. Yo admiro, óigame bien, a los mormones. Admiro a los mormones porque los mormones toman a sus jóvenes
Y parte del ADN que ellos le enseñan a sus jóvenes en la iglesia es que no importa si son de padres ricos, de padres de media clase media alta, media baja o clase media baja, ellos a todos los envían 2 años a hacer ministerio gratuito a otro país. Y la forma como la iglesia de los mormones ha crecido, su sede está aquí en Utah, en Estados Unidos, y es que ellos mandan a esos jóvenes como misioneros a diferentes partes del mundo. Y usted lo ve siempre vestido de blanco y negro con o de gris y con una bicicletita, y allí que dice aquí Iglesia de los Santos los Últimos Días, y levantan una iglesia en aquel lugar. Pero los muchachos, que son jóvenes la mayoría, los mandan a ser misioneros. Yo admiro también a los testigos de Jehová, porque esa gente, hermano, sale todos los domingos, usted lo ve tocando la puerta de las casas, porque saben que va a encontrar la gente ahí en la casa para llevarle la literatura que ellos tienen y para hablarle de Jesús y para mostrarle allí de Jehová, como ellos hablan, que es la iglesia de Jehová, de los testigos de Jehová. Y ellos promueven su literatura. Yo admiro también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que de los 255 países del mundo, nosotros estamos en 205 o en 215 creo que es. Y llevamos el Evangelio en decenas de idiomas. Y yo admiro eso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que toma a sus muchachos de pequeños y lo va manteniendo dentro del sistema de la iglesia para que el muchacho, en vez de que la muchacha salga embarazada de tiempo, en vez de que el muchacho se meta en la droga, el muchacho esté bendiciendo y colaborando y trayendo a otros para Cristo Jesús. Yo soy parte de ese sistema de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que desde que nací he estado creciendo y conociendo todo sobre el Dios de la salvación dentro de la Iglesia Adventista. Admiro la Iglesia Adventista del Séptimo Día por su sistema de salud que ha promovido en el mundo entero. Cuando nadie estaba hablando de eso, los adventistas son pioneros en eso. El conflé que todo el mundo desayuna en la mañana se lo inventaron los adventistas del Séptimo Día. Óigame bien, muchos de los métodos clínicos que hoy se utilizan los creó la iglesia y los inventó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, yo admiro. Entonces, cada denominación religiosa tiene algo que admirar. Admiro, por ejemplo, a los budistas, que son gente que siempre promueven la paz y todo eso. Admiré también en gran manera el lindo trabajo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, que esa mujer dejó de vivir para ella, para vivir y para invitar a otros a que le ayudaran a bendecir a los más desvalidos en el mundo. Todo el mundo tiene algo bueno que puede ofrecer, y Pablo identificó en Atenas los puntos en común que tenían con ellos. Y Pablo entonces tomó esos puntos en común positivos y aunque fueran pocos, ¿y qué hizo? Y los aprovechó. Y allí en el capítulo 17 usted encuentra a Pablo, que dice Pablo, óigeme, atenienses. Cuando Pablo está hablando allí en el Areópago, Pablo dice, atenienses, en todo esto, dice el capítulo 17, versículo 22, en todo esto veo que ustedes son gente muy religiosa. Ya se le metió Pablo por dentro, porque se dio cuenta, Pablo también era religioso, descubrió que ellos eran religiosos también, por ahí se le metió. Y luego le dice Pablo, y Pablo comenzó a elogiarlos. Pablo comenzó a elogiar porque dijo, porque al pasar y observar los monumentos del culto que ustedes tienen, o sea, Pablo se dio cuenta que eran religiosos, Pablo se dio cuenta que ellos frecuentaban durante varios espacios en el día para ir a adorar a sus ídolos. Está bien, eran ídolos, pero Pablo comenzó elogiando lo que ellos tenían. Y luego entonces encontró la puerta, encontró la ventana, encontró la brecha para poderle mostrar lo que él creía. ¿Y cuál fue la brecha que le encontró? Él dijo, identifiqué que ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Familia, mire, Dios le da una sabiduría tan grande a sus hijos para llevar el mensaje de esperanza. Por eso yo quiero invitarte, no te preocupes el método que tú estés usando para mostrar a Cristo. El método que estás usando es preparando una lasaña para ganarte a la vecina. Gloria a Dios. Tú eres una persona que da masaje, pues entonces a través de ese masaje, háblale a ellos de que hay esperanza en Jesús. Tú eres un psicólogo, tú eres un psiquiatra, háblale a esa gente también de que aunque los medicamentos pueden estabilizar sus emociones, Jesús puede sanar sus emociones. Esa creatividad que Dios pone en nosotros a través de la tecnología, a través de una forma creativa, a través de un plato de comida, a través de una literatura, a través de una sonrisa, a través de un abrazo, a través de un cariño, a través de un oído en un momento de crisis que alguien está pasando. Es la brecha que se le abrió a Pablo, que también en muchas ocasiones se nos ha abierto a nosotros y no la hemos aprovechado.
Y Pablo dice, yo veo que ustedes adoran a un Dios desconocido. O sea, ellos, Pablo se dio cuenta, ellos creían en un Dios, ¿verdad? Que por cierto, en realidad eran muchos dioses, pero Pablo abrió el camino a una conversación más profunda con ellos. Pablo comenzó a hablarle ahora a ellos de cosas más espirituales y él aprovechó la brecha. Yo estaba de pastor en República Dominicana y fui a dar un evento evangelístico con mi papá. Mi papá iba a ser el orador invitado y yo entonces, previo a que mi papá comenzara a predicar, que eran temas sobre familia, yo daba unos minutos sobre las creencias que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y allí, en ese lugar llamado San José de las Matas, es uno de los lugares más católicos de la República Dominicana. La mayoría de las personas que teníamos, casi un 95% de las personas que estaban yendo al evento, eran miembros de la Iglesia Católica. Y cuando estoy haciendo mi presentación, se levanta una señora que recuerdo ahora mismo, era una rubia que era la que limpiaba las tumbas en el cementerio. Una mujer católica, pero hasta las costillas y los huesos. Y ella se levanta su mano y yo le doy la oportunidad. Dígame, señora. Y ella me dice, ¿es verdad, pastor, que ustedes los adventistas no creen en la Virgen? ¡Wow! ¿Cómo me va a hacer esa señora esa pregunta cuando el 95%, que eran más de 650 personas, eran católicos? Y entonces ahí fue que el Señor me regaló la ventana, la misma ventana que le regaló a Pablo cuando él identificó el altar al Dios no conocido. Y yo le contesté a la señora, sí señora, nosotros creemos en la Virgen. Es más, yo creo que creemos nosotros en la Virgen más que usted. Y la señora me dice, ¿cómo? ¿Más que nosotros? Le digo, sí señora, más que usted. Y me dice, ¿y por qué usted cree en la Virgen más que nosotros? Y digo, bueno, porque en el libro de Juan, en el capítulo 2, según las bodas de Caná, la Virgen María le dijo a la gente que estaba allí, hagan todo lo que Jesús diga. Y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos lo que dijo la Virgen y hasta obedecemos lo que dijo la Virgen porque nosotros hacemos todo lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo fue guardar mis mandamientos. Jesús dijo, mira, esto es lo que tienen que seguir y este es el camino que deben hacer. Este es el tipo de bautismo que deben tener. Y la señora, a partir de ese día, familia, fue impresionante cómo la cantidad de gente que siguió viniendo a nuestro evento. Esa noche pudimos perder todo el evento. Pero cuando Dios te da su espíritu, cuando Dios te abre la brecha, Dios también te da la oratoria, Dios también te da las palabras, Dios también te da el sabor para poder aprovechar la ventana que ellos mismos te abrieron. Y Pablo aprovechó esta ventana. Por eso nosotros tenemos que entender que no importa de qué forma nosotros podemos introducirnos con el no cristiano, lo importante es que ellos conozcan al Dios que para ellos es desconocido, pero para nosotros sí es conocido. Por cierto, ¿qué forma utilizarías tú? Para ver, ponlo allí en el chat. ¿Qué forma utilizarías tú para predicarle a una persona que no cree lo mismo que tú? Me gustaría ver cómo está la creatividad tuya. ¿Qué métodos tú usarías? ¿Qué forma tendrías? ¿Qué ventana aprovecharías para poder hablarle a un no cristiano o a una persona que adora diferente a ti sobre el Dios que tú tienes? Vamos a ver qué nos pone la gente allí en el chat. Voy a estar leyendo los comentarios que ustedes ponen. Pero mientras ustedes escriben, permíteme compartirte el cuarto paso. Pablo, número 1, va a dónde está la gente. Pablo, número 2, comienza a conocer la gente. Pablo, número 3, identifica los puntos en común. Y número 4, Pablo lo que hace es que cuando encuentra la ventana del Dios no conocido, Pablo lo que hace es que reenfoca la visión de ellos. Pablo ahora toma a su audiencia y la dirige hacia Dios, al Dios que él conocía. Pablo le habla de un Dios creador, le dice allí en el capítulo 17, un Dios que no vive en un templo, un Dios que no necesita nada y un Dios que suple las necesidades. Automáticamente ahora Pablo ya entra al terreno común, Dios no conocido, y él le presenta a un Dios que ahora no tiene que estar, no hay que hacerle un templo, a un Dios que no hay que estar haciendo ningún sacrificio para que él me bendiga, sino a un Dios que está dispuesto a suplir mi necesidad. Y yo le pregunto esto,
¿Qué persona hoy en día, ateo, musulmán, gnóstico, humanista, católico, adventista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, luterano, de la iglesia que sea, hasta que no cree ni en la luz eléctrica, qué persona no está pasando por una necesidad? Una necesidad con un hijo, una necesidad económica, una necesidad y un vacío existencial, una necesidad emocional, pasando por crisis de depresión, crisis de ataque de pánico, crisis de ataque de ansiedad, crisis matrimoniales, que lo único que ven al frente es la pira del divorcio. Y Pablo ahora les dice a ellos que él conoce a un Dios que no es desconocido para él, sino conocido, que suple también las necesidades. Finalmente, familia, Pablo no solamente, número uno, elogió la actual percepción que ellos tenían de Dios. También no solamente Pablo había mostrado interés en sus creencias y respetaba lo que ellos habían aprendido. Pablo no solamente les mostró de una religión que ellos admitían que no entendían, sino que después de eso Pablo compartió el aspecto de Dios, de que un Dios que existe, de que es un Dios que los amaba y que es un Dios que no estaba lejos. Y por último, entonces les advirtió lo que significaba rechazar el conocimiento de ese Dios que ellos aún no conocían. Nosotros exactamente tenemos que hacer lo mismo. Número 5, invitarlos a Cristo. A esa persona que está pasando por una crisis, invítalos a Cristo y déjales saber que ellos no han pasado por alto por el Dios de la salvación. Invítales a Cristo y muéstrales la bendición de estar con el Dios del cielo. Invítalos a Cristo y familiarízate con ellos, alcánzalos, no te burles de ellos, pero invítalos al Dios de la salvación. Algunos, cuando Pablo habló en el Areópago, se burlaron de él, pero ya no es responsabilidad de Pablo. Otros lo escucharon y lo siguieron. Bendito sea Dios, pero al final de cuentas todos lo escucharon. La cita de Elena G. de White me encanta. Ella dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 198, Pablo, con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Por eso, familia, por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura, de su religión, el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, que es un tesoro hoy para las iglesias, y es que Pablo evitó, escúcheme bien, irritar a sus oyentes, sino interesarlos en el Dios que para ellos era desconocido. Vamos a ver el resumen. Número 1, los 5 pasos son, ¿qué hizo Pablo? Ve dónde está la gente. Número 2, conócelos. Número 3, identifica los puntos en común que tienen con ellos. Número 4, reenfoca entonces su visión hacia el Dios conocido. Y número 5, entonces invítalos a Cristo. Si nosotros usamos este método, te aseguro que no importa qué preferencia religiosa o en qué área filosófica de la vida se encuentre el compañero tuyo de trabajo o tu amigo, tú vas a poderlos guiar y mostrarles al Dios de la salvación, que es Cristo Jesús. La tarea de esta semana. Me encanta la tarea de esta semana y agradezco a aquellos que hicieron la tarea la semana pasada, que oraron, ¿verdad?, por esa persona poderosa, y que estuvimos orando toda esta semana por los poderosos y las empresas. Qué lindo ver toda esa cantidad de gente, hasta de artistas de novela pusieron allí la gente en el chat. Por toda esa gente oramos esta semana pasada para que Dios también de alguna forma pueda acercarse a ellos. La de esta semana es bendice a alguien que tú no quieres bendecir. Ay, pastor, esta sí está buena. Alguien que te ha hecho la vida imposible, alguien que tú hasta catalogas ya como tu enemigo, a esa persona bendícelo esta semana. Yo hice un listado de 10 cosas o 10 personas que me han hecho la vida imposible y que esta semana voy a estar bendiciendo a esa gente. Para que Dios los bendiga, para que Dios los cuide, para que Dios les dé salud, para que Dios los reenfoque también y se olviden de mí y se reenfoquen en predicar el Evangelio de Jesucristo. Y voy a estar orando por ellos. Nada de maldición para ellos. No. Nosotros bendecimos gente. Si la maldición llega, que sea porque ellos se la buscaron y no porque nosotros se la mandamos. Así que la tarea de esta semana, bendice a alguien que tú no quieres bendecir. Por ejemplo, a ti te gusta la música tradicional, pero hay un muchacho que toca la batería en tu iglesia y tú, oye, esa batería, esta semana vamos a orar por el de la batería.
Ay, pastor, qué duro está eso. Sí, Señor, vamos a orar esta semana. Por esa gente que tú no quieres bendecir, vamos a orar. Por esa gente que te ofendió, por esa gente que te cae mal, vamos a orar por ello. Es más, vamos a comenzar orando ahora mismo. Acompáñame en esta oración por esa gente. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias. Porque en vez de denigrar, en vez de criticar y en vez de ofender y burlarnos y humillar, Pablo pudo reenfocar a los atenienses para que encontraran al Dios que era desconocido para ellos, pero que era muy conocido por el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a aquellas personas que están pasando por alguna situación, también podamos mostrarle al Dios que conocemos, un Dios que sana, que libera, que restaura, que bendice, que hace milagros todavía, que es poderoso, que es perdonador y que su gracia todavía está disponible para nosotros. Pero especialmente esta semana, Señor, ayúdanos a orar por alguien que queremos maldecir, pero que hoy tú nos estás abriendo la ventana que le abriste a Pablo para poderlos bendecir. Ayúdanos a que esta oración sea sincera, que no sea una oración para llenar un requisito de la tarea de la lección de esta semana, sino que sinceramente oremos por esa persona que nos ofendió, por esa persona que nos ha criticado por detrás de nuestras espaldas, por esa persona que nos ha dañado, por esa persona que nos ha ofendido, o porque entendemos que esa persona está dañando tu iglesia. Aún por ellos vamos a orar para que tú los bendigas y para que tú les puedas mostrar al Dios conocido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia del Gozo, gracias por compartir conmigo hoy. De todo corazón, ya somos cientos de miles los que estamos recibiendo esta lección. Gracias por todo lo que le están compartiendo. Gracias por todo lo que les dan like. Así que YouTube le está poniendo un algoritmo más visible. Ya hemos recibido, ¿verdad? Las logísticas de YouTube y los insights de ellos diciendo que está llegando a mucha gente la lección. Podemos llegarle a más todavía, así que compártela en tu Facebook, mándalo en tus grupos de WhatsApp para que muchos puedan encontrar al Dios de la salvación. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Allí es que donde estamos compartiendo la lección cada semana para que tú puedas crecer junto con nosotros en esta primera temporada de Aprendamos con Gozo. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Tu hermano, amigo y pastor, Arnaldo Cruz. A orar, ¿oíste? Aunque duela. Por aquellos que nos han hecho daño, vamos a bendecirlos esta semana. Por ellos, salud.